¿Listo? Bueno, muy buenos días y bienvenidos a la sesión del CEDEC del mes de marzo. Estamos cumpliendo nuestros itinerarios y les recomendamos que nos sigan en las redes sociales para ver los próximos eventos. En el día de hoy tenemos una conferencia de Víctor Ayalde sobre el tema de inteligencia artificial y libre competencia. Este es un tema que ha traído muchísima atención, creemos que va a ser una conferencia muy importante como siempre. Víctor pues, es una de las personas pues, más activas dentro del CEDEC y dentro de la Asociación Colombiana del Derecho de la Competencia, donde él está liderando también la sección de tecnología y información y competencia. Víctor pues, es abogado javeriano, ha sido coordinador del CEDEC, tiene su LLM en la Universidad de NYU, donde lo hizo en una modalidad que existía en esa época, que ya no se da más, que es medio año en Nueva York y medio año en Singapur, donde Víctor tuvo la oportunidad pues, de estar en contacto con el derecho y la tecnología de manera muy intensiva, trabajar en una de las mejores firmas de abogados que hay en Singapur y pues adquirir unas experiencias valiosísimas. A lo largo del tiempo, pues Víctor y yo hemos podido trabajar en muchos temas y hoy en día pues Víctor es profesor junto conmigo en la cátedra de Derecho de la Competencia. Entonces pues es un honor tener a Víctor aquí con nosotros en el día de hoy. Como siempre saben que nos siguen en Facebook Live también, y pues siendo esta una conferencia de tecnología me imagino que la audiencia de Facebook Live va a ser muy importante también. Víctor, bienvenido al CEDEC. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, muchas gracias por la invitación para, digamos, liderar la discusión hoy en temas de derecho a la competencia y inteligencia artificial. Que bueno también por los abogados que no son de competencia, pero que vinieron aquí, los de telecomunicaciones, verlos acá, que les interesen también estos temas, pues porque es totalmente transversal, es un punto de encuentro. Y sobre todo ahorita al inicio de la charla pues vamos a hablar un poquito precisamente de esa diferenciación entre los temas de telecomunicaciones, de lo que es informática, de lo que es internet, para poder comprender un poco bien de qué se trata el tema. Entonces, un poquito es entender primero de qué hablamos cuando hablamos del fenómeno de economía digital. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre está hablando de economía digital y es la palabra de moda, pero muchos bien no entendemos cuál es ese concepto, no se entiende a qué estamos refiriéndonos exactamente. Y realmente la economía digital es un fenómeno que hay que analizarlo desde varias perspectivas. Entonces, pues, hay unas redes de comunicaciones, está también todo el tema del hardware, que son todos los dispositivos, y está el software. Entonces, lo primero es que se dio una evolución en materia de las redes de comunicaciones que han venido evolucionando y han permitido una mayor capacidad de comunicación. Pero claramente ese es un elemento que ha sido tradicionalmente objeto de regulación por parte del Estado, porque es el elemento de infraestructura, porque es el elemento que es parte del servicio público de telecomunicaciones del Estado, y es un servicio tradicionalmente que ha sido altamente regulado, que se liberalizó en Colombia a partir de la ley 1341 de 2009 de alguna manera, porque se eliminaron las divisiones de los títulos habilitantes. Sin embargo, pues claramente es el objeto o el principal sitio donde el Estado se ha enfocado a analizar cuáles son los problemas. En el tema, digamos, del hardware, pues claramente tenemos la evolución de los equipos terminales, y la evolución de los equipos terminales han sido el mayor referente para explicar el fenómeno de la convergencia. Entonces claramente los abogados aquí de telecomunicaciones que les ha tocado vivir todo el desarrollo entienden cuando uno habla de convergencia a qué se refiere, porque es que antes yo tenía que tener un aparato para poder hablar por teléfono, otro para poder oír música, otro para poder tomar las fotos, otro para poder chatear. Existía el telefax, o si uno le pregunta hoy en día a alguien qué era el telefax, pues mucha gente no entiende qué era el telefax, y todos esos mecanismos de chateo que tenían los gerentes de los bancos supremamente especializados y eran parte de los servicios de telecomunicaciones. Entonces el fenómeno de la convergencia es que a través de un mismo aparato tecnológico pues yo puedo hacer varias funciones, pero adicionalmente los servicios empiezan a ser mucho más convergentes. Entonces cuando uno mira desde el punto de vista de la historia del derecho a la competencia, uno se acuerda cuando formaron HOLA,
Entonces, pues eran dos operadores de telefonía pública básica conmutada en sus respectivos mercados geográficos y iban a formar un operador de telefonía móvil celular, y pues claramente se dijo, eso es otro mercado, es otra licencia, eso no tiene nada que ver, se miran totalmente separados. Hoy en día con el título habilitante, pues, o la habilitación general, ya eso es un mismo mercado y se hace una regulación por mercados y no por servicios. Pero todos esos han sido los fenómenos de la convergencia que han llevado a reevaluar todos los conceptos de telecomunicaciones a lo largo. Pero digamos que uno mira, y la ley de telecomunicaciones del 89 fue de las primeras leyes que hablaba de temas de competencia y de liberalizar los servicios, pero solamente a partir de la Constitución del 91 es que se da ese nuevo enfoque de los servicios públicos. Sin embargo, yo sí puedo decir que desde la del 89 en materia de telecomunicaciones se empezaron a mirar las primeras líneas de liberalizar y competencia en los sectores regulados. Y en el tema de software, pues claramente el software es lo que permite la interacción y es el centro de donde estamos. Cuando la gente habla de Internet, la gente tampoco muchas veces sabe a qué se están refiriendo y no entienden realmente que Internet está fundamentado en un protocolo. Es el protocolo TCP/IP que creó Vinton Cerf y es básicamente el lenguaje que permite que los computadores se hablen entre ellos. Entonces, el concepto de qué es Internet o qué es la Internet, pues hace necesario evaluar y entender todos estos aspectos para saber de qué estamos hablando. Y ustedes lo han visto, digamos, cuando los debates de las diferentes plataformas, y es que el ministerio dice, yo no puedo regular eso, es que eso no es ámbito, digamos, yo no tengo funciones o facultades para ello. Y es por eso, porque hay que aprender a distinguir muy bien si estamos hablando de las redes físicas, si estamos hablando de un tema de hardware o un tema de software. Y en temas de hardware, digamos que la regulación que hemos visto recientemente fue que se eliminaron los subsidios a los equipos terminales cuando el comisionado era Pablo Márquez. Y en esa medida uno mira que dicen, es que mire, ese tema de los terminales yo solamente lo regulo desde una perspectiva del consumidor, pero yo no me puedo meter mucho en el tema de cómo se desarrolla el hardware. Entonces cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo se va a regular el tema de los vehículos automatizados? Me dicen, a ver, ¿qué vamos a entrar a regular? ¿Vamos a regular los vehículos automatizados? ¿Vamos a regular el carro de Tesla? ¿O vamos a regular el software de que hace que el vehículo se maneje solo? ¿O lo que tenemos que mirar es, desde la ley 336 de transporte, cómo se va a regular un eventual servicio de transporte público? Y entonces tenemos que entrar a mirar es cuáles son las facultades del Estado para regular los servicios de los carros automatizados. Entonces los fenómenos hay que irlos abordando muy bien y aprender a desligar muy bien de qué estamos hablando y dónde el derecho tiene o no tiene que entrar. Entonces, a mí me gusta mucho el tema del caso de derechos de autor, y esto es una antesala todo claramente para hablar del tema de los algoritmos. ¿Por qué? Porque los grandes debates también se dieron en materia de telecomunicaciones con el tema de la protección de los derechos de autor, y se intentaron sacar múltiples leyes para la protección de los derechos de autor. Entonces estaba la ley CINDE, la ley ADOPI en Europa, se sacó el DMCA en Estados Unidos, y todos trataban de proteger en un ambiente digital cómo íbamos a proteger los derechos de autor. Hasta que me acuerdo mucho que en una conferencia en la Universidad de Boulder, en Colorado, en el año 2001-2002, por allá una profesora dijo, miren, esto es un problema de mercado, es un problema que la oferta tiene que acomodarse a la demanda. Creo que ya nadie se acuerda o no encontrarán por ahí el caso de que vendían los CDs pirateados o que se vendían por ahí en las calles todo el tema de las películas pirateadas en algún momento. Pues claramente ese fenómeno se fue acabando. ¿Por qué? Porque la oferta se adoptó a la demanda. Se entendió que el fenómeno de la piratería se daba porque en Colombia la gente no es que no estuviera dispuesta a pagar, la gente no quería pagar por todo el CD, la gente quería pagar por una canción. Y en esa medida el modelo de iTunes refleja un cambio fundamental de la oferta y demuestra que a través de la estructura de mercado, el mercado brinda la solución y dice, la gente quiere los elementos de la música, los elementos de derecho de autor separados. La gente cuando le preguntan, oiga, ¿usted por qué va y se ve esa película pirateada? Ah, es que en Colombia se demora 6 meses en llegar. La gente no es que no está dispuesta a pagar lo que valía ver la película, la gente quería ver el contenido ya. Y era como esa regulación de explotación de las obras de derecho de autor por países y por territorios generaba el fenómeno de la piratería. Y ahí es donde hay ciertas plataformas con los modelos que han adoptado,
han ido atendiendo esa demanda como ellos quieren escuchar las canciones, quieren escuchar las canciones en high quality, quieren ver las películas. La respuesta la dio el mercado. Aquí tuvimos, creo que llevamos en el proyecto de ley 7 de ley Lleras, Nicolás. Llevamos 4 versiones. Bueno, como 4 versiones y han circulado miles de proyectos del tema de las ley Lleras y cómo eso se termina cayendo, y mientras tanto el mercado se transformó y se dio la solución. Entonces a mí me gusta mucho eso porque demuestra que cuando hablamos de regulación tenemos que hacerlo en un sentido amplio. Existe la ley, existe la regulación del mercado, existen las normas sociales y existe la regulación por arquitectura. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, pues la arquitectura habla de la composición de los cigarrillos y qué cantidad de nicotina pueden tener. El caso de las normas es todo el tema de educación que se hace para prohibir el cigarrillo. Entonces seguramente aquí los más mayores de la sala se acordarán que la gente fumaba en aviones, que la gente fumaba en los cines, que eso hoy en día a uno se le hace inconcebible que fuera aceptado. En los finales, yo tengo una compañera, claro, yo tengo una compañera que entró a su final de Derecho y fumó con el profesor que le hacía el final. Y fumaba porque era algo totalmente como tomar agua, totalmente socialmente, pero las normas cambian por mercado. Pues la regulación por mercado es cuando yo genero ciertos incentivos en los mercados para desestimular el consumo, digamos, de ciertas sustancias. Entonces, volviendo al caso, digamos, de Singapur, aquí Nicolás se acordará mucho de que solamente tienen impuestos para el tema de los licores, para el tema de los cigarrillos y muy pocas actividades, porque son un puerto totalmente libre. El modelo de ellos es bajos impuestos y solamente que paguen impuestos a aquellas actividades que generan externalidades que requieren ser atendidas. Usted va a fumar, usted le va a poner un costo, digamos, al sistema de salud. Y hoy en día que se está debatiendo el tema de reglamentación de precios de medicamentos, usted va a poner presión sobre el sistema de salud, pague anticipadamente lo que va a costar atender su enfermedad. Regulación por mercado y claramente la regulación por ley, que es prohibir ciertas conductas. Entonces, cuando hablamos del fenómeno de economía digital, hay que entender que es un fenómeno básicamente donde, y aquí ya vamos entrando al tema de los algoritmos y el tema de, digamos, de la inteligencia artificial, y es que hoy en día cada vez más la calidad de vida se ve asociada con la información, con la creación de la información, con el almacenamiento de información, con el tema del procesamiento de la información y con el uso de la información. En la medida en que yo pueda tener más información, mi calidad de vida mejora. Ese es el fenómeno que estamos viviendo básicamente en temas de economía digital. Y a partir de esa premisa es que se han desarrollado los modelos de innovación. Y aquí es donde yo quiero, digamos, hacer un pequeño tema, y es entender que en la medida en que la calidad de vida se ve asociada con información, la información no es un recurso que está asociado necesariamente a un territorio. Y es cuando se está dando ese fenómeno que es la interacción de uno con varias personas de otras partes. Entonces, el Estado-Nación empieza un poquito a verse comprometido, porque dice, como toda la sociedad se basa en temas de información y almacenamiento de información, y como así que ahorita mis servicios informáticos me compite es Dropbox, unos servidores por allá, y no la herramienta aquí técnica de almacenamiento de información, se empiezan una serie de relaciones donde el Estado dice, ¿esto qué es lo que está pasando? ¿Yo cómo entiendo esto? ¿Yo cómo manejo esto? ¿Cómo así que se creó un protocolo que permite que se hablen los computadores? Y ahora hay unas interacciones que yo jamás consideré que podían ocurrir. Entonces, Manuel Castells, que es un sociólogo europeo, habla mucho de cómo todas las ciencias sociales que tenemos nosotros hay que reevaluarlas desde ese punto de vista, y es entender que ya las relaciones no se necesariamente pasan por una relación de sujeto con Estado-Nación, sino que se dan entre sujeto y sujeto, con unas tendencias globales que escapan a nuestro alcance. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando fue el director de la Autoridad Monetaria de Portugal a dar una conferencia, y él decía, miren, es que un Estado que cuando va a regular algún aspecto y quiere ver esta foto, puede terminar generando una falla de mercado a partir de una falla de Estado, porque está regulando algo que no tiene suficiente información para conocer. Y es el caso, por ejemplo, que se está discutiendo ahora con el tema de la captación masiva y crowdfunding. En Colombia se prohibió entonces la captación masiva y habitual de dineros, no se ha podido desarrollar el modelo de crowdfunding. Entonces, ¿qué pasa? Pues los colombianos se meten a plataformas norteamericanas, ponen su dinero, y a través de esas plataformas los emprendedores colombianos vuelven a recibir dinero. ¿Qué generó esa prohibición? Que digamos que las autoridades colombianas perdieran visión sobre el fenómeno que estaba ocurriendo por el tema de la prohibición. Y ocurre.
son relaciones que escapan al alcance del Estado. Ya salió la ley. Ya están ahí en la discusión porque se dieron cuenta que se les escaparon 4 o 5 años de analizar los flujos y cómo se daba el fenómeno. Entonces, digamos que el derecho, ¿qué pasa? Uno mira entonces que hubo una primera ola después de la Segunda Guerra Mundial, donde el derecho trató de unificar a todo el mundo. Dijimos, mire, todos tenemos que tener los mismos derechos, vienen las leyes modelo de Naciones Unidas, quiere homogeneizarse el derecho, pero realmente no se logra una equidad entre las naciones. Después de la Guerra Fría, entonces viene la economía, y es donde viene el consenso de Washington y es donde viene toda la promoción de las leyes de competencia y dicen, pues mire, y viene el tema de OMC, y dice, mire, yo voy a garantizar ciertas normas que garanticen el libre comercio entre las naciones sin que existan, digamos, interferencias indebidas, que no sean los estados los que generen ciertas barreras en el comercio y el tema de todo el libre flujo de información y de bienes y servicios. Para los que, digamos, creen que es un tema alejado de todos esos temas, pues se habla de digital trade, y el digital trade es parte de lo que debe ubicarse entre las normas de OMC claramente y de tratados internacionales de comercio. Eso está totalmente vinculado con esa disciplina. Y dicen, yo voy a garantizar que las naciones van a ser más ricas, es decir, se van a desarrollar más, porque el mercado se va a desarrollar más, no necesariamente van a ser, digamos, iguales. Sin embargo, por estructuras propias de desarrollo de su economía, pues estas naciones no lograron equipararse. ¿Por qué? Voy un poquito, digamos, a Alexis de Tocqueville, que dice, miren, hay ciertas naciones que estructuralmente es muy difícil que logren un desarrollo porque están, la forma como se vieron los recursos en un principio fue inequitativo. Es el caso de Colombia, donde la tierra se concentró, porque la tierra era el principal elemento de riqueza en algún momento, y digamos, cambiar esas situaciones de facto en los mercados es muy difícil, y entrar a distribuir y generar oportunidades, digamos, equitativas es muy difícil. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos llegaron como iguales, había mucha tierra, había muchos recursos, entonces todo el mundo pudo desarrollar, digamos, ciertas empresas, desarrollar ciertas riquezas, y se permitió que se diera ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Cuando se da el protocolo TCP/IP y se logra un nuevo canal de comunicación, se genera un nuevo espacio de interacción donde realmente todos son iguales. El derecho buscó propugnar por esa igualdad, no se logró. La economía, digamos que logró, y todo el tema de OMC y todo el tema de GATS y todo el tema de Consenso de Washington propugnó por una igualdad económica, pero cambiar eso estructuralmente era muy difícil. Pero con el protocolo TCP/IP se genera un nuevo espacio de interacción totalmente nuevo, donde todos son iguales. Y todos son iguales, ¿por qué? Porque el punto de partida era el mismo, era un nuevo punto de partida, era un punto cero, donde todos pueden ser iguales y se le da mucho valor a las ideas y al desarrollo de nuevas ideas y nuevos modelos de negocio, donde los costos de entrada son relativamente bajos. Y eso es básicamente el fenómeno que se está presentando. Lo que lograron los celulares fue generar un nuevo espacio de interacción de todos, donde todos llegamos como iguales. No requiero tener tierra, no requiero tener capital, no requiero tener, digamos, grandes industrias. Es el factor de producción de entrepreneurship que me enseñan a uno en economía. Ese es el factor, digamos, que es más importante. Si yo tengo la idea y el modelo es bueno, lo voy a lograr utilizar. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿por qué utilizan Google? ¿Por qué utilizan otra herramienta? Google no es porque yo quiero demostrar que es un servicio de lujo, como cuando uno adquiere una corbata o un maletín, o porque yo compro Apple porque me parece chévere el diseño, sino que la gente utiliza Google porque dicen, es que es bueno, encuentra el resultado que yo quiero. Entonces, las ideas tienen mucho valor, digamos, en ese ámbito. Entonces, básicamente hay dos premisas en este modelo, y es igualdad a través de la libertad y no a través de la servidumbre, y es la igualdad de todos nos comunicamos en el mismo lenguaje, todos podemos acceder a lo mismo. Internet es una red de arquitectura abierta, cualquiera puede entrar, cualquiera puede modificar contenidos, cualquiera puede crear una página web, es totalmente abierta, su esencia es descentralizada, su esencia es que hayan varios computadores conectados alrededor del mundo, su esencia es que todo el mundo pueda subir contenidos. Por eso se habla de igualdad a través de la libertad y no a través de la servidumbre, como es un Estado estableciendo las reglas de juego, mi relación con ese Estado-nación, estableciendo cuáles son las leyes y la regulación. Entonces, claramente es como las premisas por las cuales uno tiene que entrar a analizar esto. Un mito: innovación no es igual a digital. Porque yo sea digital, no soy innovador. ¿Alguien reconoce qué es eso? Lo venden en cualquier tienda, en cualquier centro comercial de Colombia. Lo venden en millones. ¿Qué es? Eso es un sitio para poner los cuchillos
que adicionalmente cuando uno pone el cuchillo ahí, lo va afilando. El terror de los señores afiladores de cuchillos de los barrios donde vivían las abuelitas, que iba un señor siempre con la piedra y iba a preguntarles, venga, le afilo los cuchillos. El terror de las empleadas domésticas, porque es que sus tareas se están automatizando. Innovación no tiene que ser digital. Es una tarea mecánica, que era coger la piedra y afilar los cuchillos, pues se hace automático. Eso es innovación. Entonces hay que quitarse también, digamos, ese tema de que, o ese temor de que la innovación es digital, o que la innovación acaba con trabajos. Pues no, le facilita el trabajo a muchas personas, ya no hay que afilar los cuchillos porque en el mismo sitio hace todo. Entonces ahora sí entremos en el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial, primero quiero es que ustedes me digan qué es inteligencia. ¿Qué entienden por inteligencia? La capacidad de resolver problemas. Es la capacidad, digamos, de uno resolver problemas a partir de qué? De lo que tengas a la mano. De la capacidad de percibir, de percepción, la capacidad de percepción, de entendimiento de los temas. Y es para que ustedes, cuando me hablen de automatización o me hablen de inteligencia artificial, me digan, esta herramienta de inteligencia artificial, ¿cuáles de estos sentidos tienen y cuáles no? Los celulares y la red de telecomunicaciones se hablan entre ellas, porque para yo poder llamar, mi teléfono puede llamar al teléfono de alguien de otra red, pues el equipo celular se tiene que conectar a mi red de mi operador, tienen que hablar un computador que los interconecta, en el nodo de interconexión, después dice, vea, vaya busque el 315-000000, ¿dónde estaba? La última vez estaba en la celda de Chapinero, vaya a ver si sigue allá, no, ya no sigue allá, entonces búsquelo por todo el país a ver dónde es que está ese celular, y se hablan, es un proceso automatizado, esto no es un tema de futuro. Entonces la inteligencia, digamos, también tiene un elemento de razonamiento, de aprendizaje y de abstracción. Para que ustedes cuando me digan, hablan de inteligencia artificial, me digan, pues la inteligencia es la percepción. Sí, claro, el celular que ya reconoce, entonces en China venden unos celulares que reconocen si le están tomando una foto a un perro, a un gato, a un ser humano, a un hombre, a una mujer. O sea, el celular ya tiene la capacidad de percibir qué es lo que está viendo. El tema de la realidad aumentada y es cuando yo cojo el celular o cojo el WhatsApp y digo, yo cojo el celular y me identificara, o como hace el mercado, digamos en Corea, que reconoce automáticamente lo que está en el muro, que es un cartón de leche, y llego a la casa y pues está ahí cuando me llega al mercado. La capacidad de percibir, la capacidad de entendimiento es, ok, el lenguaje de la semántica. Yo en internet busco Javeriana, programas, competencia, y me dice, pues cogí unos tags y dice, pues eso es derecho a la competencia en la Javeriana. Pero qué tal que yo le pudiera, por ejemplo, preguntar, ¿llevo sombrilla hoy? Que es todo el tema de la web semántica, y es hacerle preguntas no de cuál es el clima hoy en Bogotá, sino yo poderle preguntar, ¿llevo sombrilla hoy? Y él entiende que le estoy preguntando el clima, si va a llover, y entiende mi necesidad, entonces realmente si tengo que llevar sombrilla o no. Y es lo que ha tratado de hacer, digamos, Apple con el Siri, y lo está programando, y es hacer esas preguntas semánticas para que me puedan entender realmente de qué se trata el tema. El tema claramente el razonamiento, y es cuando ya me dice, bueno, con base en esta información, yo creo que esta sería la mejor alternativa. Entonces ustedes me preguntarán, ¿será que es razonamiento cuando uno pone en el Waze cuál es la mejor ruta? ¿O no? Entonces, ¿es razonamiento? Análisis. Cojo la data, digamos, del crowdsourcing de todo el mundo aportada. Esta persona me dice que tiene la necesidad de llegar a tal sitio. Entonces hay unos que dicen, quiero llegar de la forma más rápida o no quiero llegar de la forma más rápida. Pero ¿será que eso es razonamiento? Pero es análisis de datos. Es solamente análisis de datos, se está percibiendo, no está llegando un tema de razonamiento todavía. ¿Cuánto, digamos, una máquina puede razonar? Entonces ahí les voy a contar. Por ejemplo, en Corea hay un juego que se llama Go, que es un juego que les enseñan a jugar desde muy chiquitos, que requiere un tema de razonamiento impresionante. O sea, el ajedrez se le queda en pañales a eso. Y desde pequeños es tan difícil el nivel de coeficiente que desde pequeños los van enseñando a ese juego, porque si uno lo coge a los 20 años, ya no puede. Y entonces pusieron a los mejores jugadores de Corea contra una máquina a jugar. Y digamos que la máquina cometía lo que en apariencia el jugador iba a hacer un error táctico en ese juego de estrategia, que lo que consiste con un bloque ir encerrando los territorios, digamos, del enemigo, para que generar ansiedad en el otro jugador y poderle ganar. Entonces lo
que percibían los jugadores más experimentados como un error de la máquina, realmente no era un error, sino que era un error calculado para poder ganar al final, sabiendo que iba a generar ansiedad en otros jugadores. Entonces, ¿qué es la capacidad de razonamiento de estas máquinas? Pero adicionalmente viene claramente después el aprendizaje, y es, como yo ya aprendí en Go que esas son las estrategias que funcionan contra los humanos, pues ahorita voy a aprender a jugar ajedrez u otros juegos, porque es la forma de ganarles, manejándole la ansiedad a las personas y las expectativas a las personas. Y es la capacidad no solamente de aprendizaje, no escoger la data como Waze y decir esta es la ruta, sino si en esto me funcionó, pues yo creo que entonces en esto debe funcionar igual. Entonces venga, yo aprendo de esto y miro la forma y aplico ese aprendizaje para poder llegar finalmente a la abstracción, y es generar esas ideas generales. Ahora, yo no creo que haya algunas máquinas que hayan logrado llegar al nivel, digamos, de filosofar, que eso es la filosofía finalmente, esa capacidad de abstracción y de reglas generales, pero digamos que vamos caminando para allá. Entonces, ¿cómo se va dando esto? Primero hay una interacción con el mundo físico y es el control de las funciones motoras. Lo que tengo entendido, y me corregirán, es que todavía no se ha logrado imitar el movimiento de los ojos. Hay máquinas claramente que miran y saben para dónde mirar, pero hay máquinas todavía que no han logrado imitar el movimiento de los ojos, porque el movimiento de los ojos y la reacción de los ojos del ser humano es algo tan único de cada persona, como va reaccionando día a día, para dónde mueven los ojos, a dónde mira, es tan único que todavía la inteligencia artificial no ha logrado reemplazar. Claramente hay robots, y hay robots que caminan, y hay robots que lo miran a uno, y hay robots que parecen muy humanos, pero por ejemplo, el tema de la percepción y la manifestación de esa humanidad a través de los ojos, y ahí no es por ponerme romántico, pero pues que los ojos son la ventana del alma y todo lo demás, es algo cierto, porque refleja mis intereses, mis expectativas. Los ojos reflejan mucho de las personas. Entonces, por eso es que los que venden pauta digital o publicidad digital hacen los mapas de calor en las páginas web y dicen, oiga, cuando yo, y a mí me da mucha risa porque hablando del tema de los celulares, pues los millennials dicen, es que me compré un celular que tiene 12 megapíxeles frontales y es una berraquera. Pues claro, lo que pasa es que esas máquinas también sirven para hacer algunos análisis de captura de datos. Entonces, pues hay que mirar mucho cuál es la finalidad de esas cosas, pero aún a veces los mapas de calor dicen, mira, es que las personas miran más esta página del banner o miran por ejemplo otra página para saber dónde ubicar la publicidad. Entonces, pues es un tema también, digamos, del control de las funciones motoras. Desarrollo de los sentidos sensoriales. Claro, habrá máquinas que podrán desarrollar oír, Siri oye. Hay máquinas que pueden ver y miran los ojos de uno para donde están viendo. Incluso para sentir tacto, pues claro, entonces están los perritos y están las máquinas que uno si los toca reaccionan de cierta manera, y hay muchos desarrollos en temas de juguetes para niños. No se imaginan ese campo de desarrollo de la informática, lo fascinante que es de los juguetes para los niños y cómo lo han ido protegiendo, digamos, de alguna manera en Estados Unidos. De miren, sí, el bebé el muñeco va grabando lo que dice el bebé, pero pilas con lo que usted utiliza esa información, ¿no? Y va todo ese tema, digamos, de desarrollo de los sentidos sensoriales, de interacción lógica, ese tema de la semántica y la comprensión abstracta. Y es un poquito lo que les hablaba, y es, pues realmente sí me funcionan o no esos ayudantes que les hago preguntas en abstracto y logran resolver. Pues están en desarrollo, pero claramente yo sí creo que llegará el día en que lo puedo preguntar, ¿llevo sombrilla? Entonces muchos se acuerdan de ese comercial que existió en Google en algún momento con las gafas, y era de cómo las gafas me iban llevando durante todo el día con esas preguntas. Y pues digamos que se logrará llegar, pues probablemente se podrá llegar a ese momento. Y habrá también claramente un tema de evolución a la resolución de problemas y creación de conceptos abstractos, y es, ¿cuándo será que esa inteligencia artificial va a lograr hacer lo que hacemos los humanos? Que es resolver problemas complejos, tomar una decisión en un caso. O por ejemplo, el tema de la creación de los conceptos abstractos, y es las ideas del deber ser. Muchos hablan de que la profesión de los abogados está completamente amenazada y que en 5 años los robots nos van a cambiar. Y yo a lo cual yo respondería, mire, el derecho es una ciencia tan del deber ser, tan instintiva y tan cargada de humanidad, porque si es vida humana objetivada, pero pues que yo dudo realmente que, claro, nuestras herramientas van a cambiar, vamos a tener nuevas herramientas para hacer nuestro trabajo, pero realmente la creación de conceptos abstractos, de reglas, del deber ser, de cómo una situación puede impactar a los humanos, es un tema que todavía, en mi opinión, le falta mucho por llegar a la inteligencia artificial. Entonces, sé que muchos hablan de eso, pero yo creo que en la capacidad de abstracción hay mucho por lo cual trabajar. Entonces, pues claro, las máquinas hacen tareas físicas, pueden hacer tareas cognitivas básicas,
o pueden hacer tareas cognitivas complejas. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Un algoritmo es una fórmula matemática. ¿No? Es un algoritmo. Muchos dicen, ¿de dónde vienen estas empresas de tecnología? Son papers que escribieron muchos de sus creadores en sus universidades. Fórmulas, algoritmos, matemáticas, de decir, mira, yo creo que la mejor forma de arreglar este problema es si se toman X o Y criterios dentro del mercado para generar un mejor resultado. Son algoritmos, son fórmulas matemáticas. Esto no es nada alejado ni nada futurístico. Bueno, entonces, ¿realmente qué es lo que pasa? Pues que uno tiene inteligencia artificial, que son básicamente máquinas imitando la mente humana. Está el aprendizaje automático, que son cuando las máquinas ya aprenden de la data y reaccionan por sí mismas, y es cuando ya nosotros empezamos a alejar. Y pues está lo que se dice el deep mind, que ya es cuando entonces las máquinas aprenden y empiezan a tomar decisiones a futuro, cuando es una transferencia de conocimiento, y estamos todavía, creo que, muy lejos de ello. Este estudio de McKinsey me gusta mucho porque lo que dice es que el 70% de los trabajos pueden ser automatizables, pero de ese 70% de trabajos automatizables, solamente el 30% de sus tareas son automatizables. ¿Sí me entienden? Sí, Claro. Entonces, claro, muchos trabajos van a sufrir la transformación de la inteligencia artificial, pero es que me van a quitar a mí ese conocimiento cognitivo básico, esas tareas rutinarias, y es la calculadora. Cuando se inventaron la calculadora, pues yo digo, pues si ya la calculadora lo hace, yo no tengo ni idea de sacar lápiz y papel y empezar a, claro, le enseñan a uno por la forma de razonamiento, pero son tareas cognitivas básicas. O por ejemplo, lo que se quejan mucho los alumnos aquí de la Javeriana, o por lo menos de mi generación, era ¿y por qué nos ponen a hacer liquidaciones laborales si ya existe una página donde eso se puede hacer? Si ya existen programas para hacer eso, ¿por qué me tienen que enseñar a mí a hacer todo el tema de las liquidaciones laborales? Es eso. Hay procesos que son automatizables. Entonces, un poquito del tema que uno dice es quitemos ciertos mitos o aproximación, y es, oiga, yo soy abogado, a mí me enseñaron a pensar, entonces si le hace la liquidación laboral, pues eso ya lo hace una máquina, ¿para qué me ponen a hacer este consultorio? Bueno, se acepta, se oye la propuesta claramente de todo el mundo, y uno diría, sí, ojalá el consultorio jurídico pudiera evolucionar de a poquitos, hacer otras tareas entonces de mayor impacto, para los que les gusta, que no sea hacer una tarea automática de una máquina. En temas de derecho a la competencia, entonces, ¿qué ha pasado? Todo este tema de la interacción de la inteligencia artificial, de los algoritmos, pues lo han aproximado bajo tres grandes problemas y dicen, miren, a mí que me preocupa, es que los algoritmos van a facilitar la interacción entre los competidores, y es, claro, con estas fórmulas matemáticas complejas, con todas estas formas de que yo no sé bien lo que está pasando, porque estos algoritmos son transnacionales, son internacionales, traspasan las fronteras, capturan datos de muchas partes. Yo no sé qué va a pasar con eso. Yo no tengo suficiente información de cómo está construido el algoritmo. No tengo ni idea de ese algoritmo con qué interactúa. Y son tantas variables que escapan al entendimiento que me parece que eso es peligrosísimo. Entonces, pues claramente a mí se me hace que eso puede ayudar a que se faciliten y se coludan entre algunos agentes de mercado. Entonces, pues, lo segundo es, ¿y yo cómo hago además para entender el mercado relevante o para definir cuál es el mercado si hay infinidad de transacciones? Como hay tanta información, como con los algoritmos obtengo tanta información de los usuarios, como hay tantos usuarios involucrados, como hay tantas jurisdicciones involucradas, el punto de comparación para poder determinar si estamos entre una transacción comparable con otra es dificilísimo, porque tienen tanta información, digamos, del mercado, y la característica del e-commerce o de las plataformas es el long tail, donde hay infinidad de posibilidades también desde la oferta, es todo es tan ajustable, todo es tan customizable, que el punto de comparación de las transacciones se hace muy difícil. Segundo, pues que la competencia se está dando entre otros factores, y eso sí lo venimos hablando desde hace mucho tiempo aquí en el CD, que es, es que ya el dinero deja de ser el factor de comparación o de competencia y se empiezan a dar transacciones en otro sentido. Hace mucho tiempo se viene dando ese tipo de transacciones en otro sentido. La pregunta es, ¿existen las herramientas para analizar eso? No creo. Todos los modelos económicos, o la gran mayoría de los modelos económicos utilizados, hablan de unos mercados donde las relaciones de intercambio se dan muchas veces en dinero. Sí, que en un contrato de cuentas en participación también hay una relación de intercambio, de acuerdo, pero al final del día todo se cuantifica en dinero.
resolución 6839 de 2000 de la superintendencia. Las relaciones de intercambio no solamente tienen que ser contratos de compraventa, sino que pueden ser contratos de asociación, pero claro, en transacciones en dinero. La segmentación de los clientes, pues claro, entonces yo ya empiezo entonces a tener una segmentación más alta de los clientes y empiezo a manejar mayores grupos, y de pronto esos segmentos de mercado se me van volviendo mercados individuales. Y aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ole, pero ¿será que sí existe homogeneidad de algoritmos? Ese análisis, digamos, de la segmentación de clientes y el tema de la captura de información o de captura de competencia en otros factores, parte de la premisa de que los algoritmos son iguales. Y resulta que los algoritmos de las empresas de tecnología están patentados y están protegidos como una patente en Estados Unidos. Los que saben aquí de propiedad intelectual saben que para que se registre una patente se requiere un tema de un proceso inventivo innovador, y es que yo me tengo que diferenciar de lo que ya existe. Si la Oficina de Registro de Patentes ya hizo un análisis respecto de la patenteabilidad de mi producto, significa necesariamente que mi algoritmo, mi producto es diferente al anterior. Y es uno de los mitos que se dicen aquí, es que se parte de la base de la homogeneidad de los algoritmos y que los algoritmos se van a portar igual. Y la pregunta es, pero si fueron patentados, ¿será que son iguales? Pareciera que no, pareciera que no. Y además entonces otro de lo que dijo, por ejemplo, Margaret Vestager, que es la de la Comisión Europea de Competencia, dice, es que los algoritmos se van a proteger porque parten del engaño. Los algoritmos no nos quieren mostrar el mundo. Ella cree que, entonces nos dice más o menos, es que los algoritmos no nos van a mostrar el mundo que es, ellos nos muestran lo que ellos quieren, pero realmente yo no alcanzo a percibir, digamos, todo lo que de lo que son capaces. Y ahí la pregunta que yo me haría es, estas empresas también viven, digamos, de su reputación. El elemento principal que ha brindado Internet es que todas las personas tienen acceso a la información, y por eso muchas veces hablan de la era de la verdad o la transparencia. Y si no, pregúntenle a una empresa que hoy en día atienden más rápido una queja que le pongan en Facebook y el community manager sale corriendo a resolverla, que la queja que metan a la superintendencia y dicen, no, eso es la queja de la superintendencia, le respondemos al usuario, tenemos 15 días, vamos a ir entonces a la superintendencia a hablar en el tema de investigación administrativa, pero el post en Facebook vale durísimo y le contestan ahí mismo al usuario. Entonces el denuncio en las redes sociales se volvió muy importante, y la pregunta es, digamos, si los algoritmos sí se configuraran en torno a un posible engaño donde las personas se den cuenta de eso, ¿qué significaría para esa empresa? Que al otro día vale cero. Y la pregunta es si nosotros creemos que una empresa de estas que vale 500 millones de dólares o 400 millones de dólares o lo que valga, arriesgaría su reputación en el mercado por crear un algoritmo que fuera o generara engaño. Y la pregunta, ¿qué es engaño? Y la pregunta, ¿qué es engaño? ¿Cuándo me están engañando? Entonces claramente todo el mundo dice, sí, es que los buscadores de internet solamente está indexado aproximadamente entre el 25 y 30% de las páginas que existen en el mundo. Y uno diría, pues claro, pero pues entonces, pues si usted me escoge, escoge mi algoritmo y es mi propuesta de lo que usted quiere ver, pero yo no lo estoy obligando a que usted venga por acá. Usted puede ir a buscar claramente por sus propios medios otras páginas. Que las páginas no estén indexadas es otro asunto, pero ellas han querido ir a mi página a indexarse. Entonces un poco estas cuestiones de derecho a la competencia que me parece a mí, claro, el rol facilitador de los algoritmos, pero también entonces yo me imagino y digo, ole, si ya hay cada vez más segmentos de mercado, si cada vez vemos más mercados y hay mayores posibilidades, pues ese tema de que hay una suma cero o hay un juego de suma cero y ese incentivo a repartirlos entonces de mejor esa suma cero deja de existir. Cuando por ejemplo hablaban mucho, oiga, ¿será que es que los mercados de competencia son absolutamente iguales en el mundo tradicional del mundo virtual? La respuesta es sí y no. Y voy a hablar de un caso en Nueva York. Cuando en Nueva York analizaron cuántas personas se habían metido en plataformas digitales de transporte, la mitad habían abandonado el carro particular y la otra mitad habían abandonado el taxi. Era miti-miti. No son juegos de suma cero, no son mercados que estén compitiendo con otros mercados, no hay una relación directa de competencia. En la medida en que haya una infinidad de posibilidades de transacciones, existen muchos más mercados. Y yo realmente, como conozco más gustos y sé más gustos, pues cada vez esa segmentación hace que generen nuevos mercados. Entonces, la pregunta es, ¿existe un juego de suma cero
donde digamos, miren, la mejor forma de asignarnos esto es repartirnos el mercado. La pregunta es, ¿cuál es el mercado? ¿Qué nos vamos a repartir? ¿Por qué partimos de la base de que ellos todos creen que es que está limitada la torta? No, estos son mercados totalmente en desarrollo, cada vez se desarrollan más, cada vez hay más personas en el mundo, con diferentes gustos y evolucionan, no son juegos de suma cero, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La competencia en otros factores, pues de vuelta, precisamente, en la medida en que la competencia se da por un factor que no sea precio, sino el valor agregado, pues el valor agregado, la experiencia que tenga cada uno de cada servicio, coludir en términos de servicio, como puede ser qué tan bueno es este buscador, qué tanto me facilita a mí la vida, que estas herramientas que me prestan, pues es muy difícil. La gente entonces dice, mire, yo utilizo el calendario de Google, utilizo el mail de Apple, utilizo un computador Samsung y tengo un celular de otra manera. Son tantas segmentaciones, son tantos servicios online, yo utilizo uno de Microsoft, utilizo otro de Google, utilizo otro de otra empresa. Entonces, la diferenciación en servicios es tan importante que el tema de que los agentes puedan coludir en nuevos mercados, pues, es bastante difícil. Y, claramente, ¿cuál es el daño de los consumidores? Y ahí tenemos que hablar del tema de la significatividad, y es, dicen, miren, es que realmente esos algoritmos, y lo vamos a ver ahorita en los casos que se han presentado, dicen, es que esos algoritmos lo que pasa es que engañan a los consumidores y los ponen, y uno dice, pues miren, y a mí me encanta este ejemplo, cuando se habla del posible daño a los consumidores por las herramientas de internet. La ley colombiana habla del derecho de retracto, y habla del derecho de retracto cuando se hacen transacciones online y por medios no tradicionales, y no tradicional es online. Yo no sé hasta cuándo no tradicional online va a seguir siendo no tradicional, pero por ahora sigue siendo considerado un mecanismo de distancia. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes quién creen que está más desamparado? El señor que va a la oficina de Avianca en la 70 con séptima a comprar un pasaje, y depende de que la señorita que está al otro lado con su computadora aquí, que uno no puede ver, le diga, señorita, necesito el pasaje Bogotá-Medellín, Bogotá-Medellín más barato el viernes en la tarde, depende absolutamente de la confianza que depositen esa señorita de esa aerolínea que trabaja ahí. Mientras que si yo estoy online, tengo 75 buscadores, ¿cierto? Con comparativos de esos buscadores, abro 25 pestañas, como le encanta mucho a los millennials, 25 pestañas abiertas en cualquier explorador, y dicen, venga yo y comparo, ¿cierto? Y comparo con todos los precios y me da mejor. Pues ahí está. Entonces, partir de la base que se va a dar un engaño al consumidor, o que es que los consumidores se les pueden engañar con ciertos algoritmos, es desconocer la accesibilidad que tienen a todas las herramientas. Entonces, son temas que uno dice, sí, esos cuestiones se pueden cuestionar o no. El primer tema, digamos, que se ha manifestado es el de las cláusulas de paridad de precios en los mercados digitales. Y dicen, miren, esas cláusulas de paridad de precios, y esto empieza en el 2010 en Europa, pues a mí se me hace que eso sí puede tener unos efectos anticompetitivos. ¿Por qué? Porque esos algoritmos de las páginas se están poniendo como muy parecidos, se están dando como los mismos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Las cláusulas de paridad de precios de los mercados, en los mercados digitales, básicamente era que los buscadores de hoteles firmaban cláusulas amplias o restringidas de nación más favorecida o de paridad de precios. La cláusula amplia decía, mire, yo tengo que garantizar entonces que mi precio que yo voy a mostrar en mi página va a ser el más barato tanto en su canal directo de ventas como en sus otros canales de venta con otros buscadores. Y la restringida decía, por lo menos usted me va a garantizar que el precio que usted me va a dar a mí para mi página de publicidad va a ser igual o el mío va a ser inferior al que usted publicite en su canal de distribución. ¿Cuál es el razonamiento de estas cláusulas? Pues es que, a ver, si yo soy un distribuidor o un intermediario, yo realizo una serie de inversiones, una serie de distribución y una comercialización de esos servicios. Entonces es como cuando la gente dice, mire, yo realizo una serie de inversiones como distribuidor, me muevo, busco la data, hago publicidad, entonces me salen a mí en las otras redes sociales, metas esta página que es el mejor buscador, realizo una serie de esfuerzos, y yo tampoco puedo permitir entonces que venga el usuario, no se meta a mi página, sino que diga, en el buscador ya salió ese precio que es más barato, me voy a meter directamente en la página del prestador del servicio, que seguramente ya lo consigo más barato. Es un problema de free riding, claramente, porque el distribuidor está realizando todas las actividades para empezar a que se vendan esos pasajes, realiza todas las actividades promocionales, y viene entonces
y dice el usuario, uy no, pues yo me meto directamente a la página de tal empresa y lo consigo más barato. Esa es la razón de ser de esas cláusulas de paridad de precios, es mantener los incentivos en los distribuidores para que ellos sigan haciendo las inversiones para que existan, porque es que entonces pues es claramente un gorrión en términos económicos, por ejemplo, es un gorrión, entonces para que existe. Y segundo, por un tema, digamos, que se considera es el bienestar del consumidor, y es que, oye, pues sí, si tenemos cláusulas de paridad de precios, pues yo entiendo que el consumidor siempre va a poder acceder a los precios más bajos. Sin embargo, pues claramente las autoridades europeas no han considerado lo mismo y han dicho que, mira, a mí realmente me parece que esas cláusulas de paridad de precios y el hecho de que la paridad de precios con algoritmos muy parecidos, porque los resultados son los mismos, y es qué hotel le sale primero a la persona, dice hotel en tal parte, y todos los algoritmos son tan parecidos que junto con las cláusulas de paridad de precios se da un efecto, digamos, bastante colusorio en el mercado. Así lo han visto ellos. ¿Y ya hay decisiones? Hay 4 decisiones: la autoridad alemana, la autoridad de Reino Unido, y en Italia y en Francia. Yo voy a citar ahorita los casos de Reino Unido y de... Pero ya sancionaron, digamos. Sancionaron y dijeron, miren, el de la Unión Europea dijeron compromisos, unos commitments, si usted quíteme esas cláusulas porque no me parece. La autoridad alemana sí fue mucho más agresiva, el tribunal cuestionó eso, pero la autoridad alemana ya dijo, mira, a mí sí me parece que eso tiene un efecto que puede ser colusorio en el mercado. Pero es por eso, porque los algoritmos de los resultados se parecen mucho, y eso junto con las cláusulas de paridad de precios pues termina generando un efecto homogenizador en ese mercado, digamos, horizontal. Pero la pregunta, y en Estados Unidos sí dijeron, pero venga, es que eso es un resultado del mercado, pero entonces vamos a ver los casos. Entonces digamos que en Reino Unido, Scoosh metió una demanda contra Expedia y contra Booking y los hoteles IHG, y les dice, mire, es que a mí no me están dejando entrar al mercado porque resulta que IHG tiene unas cláusulas de paridad de precios con Expedia y con Booking. Entonces resulta que para yo entrar al mercado es muy difícil porque los precios que me dan a mí no son los mismos que le dan a ellos, porque ellos siempre tienen precios mucho más bajitos y yo como plataforma voy a entrar, pero los precios son más altos y me impide el acceso al mercado. Adicionalmente a mí se me hace que esos dos grandes pues como que tienen precios muy parecidos y a mí se me hace que algo no está bien. La autoridad de Reino Unido, en mi opinión, pues acertadamente dice como, bueno, no estoy tan seguro del efecto, hagamos unos compromisos, modifiquemos la conducta en el mercado y veamos qué pasa. Pero no es que haya tomado una decisión de decir, a mí me parece ya que esto es... No, le pareció anticompetitivo, abre la investigación, cierra con los compromisos. Los compromisos claramente es modificar aspectos de esas cláusulas y más o menos el mensaje implícito para las empresas es, cambien sus algoritmos, que los resultados sean diferentes. Porque es que resulta que usted cláusulas de paridad de precios más algoritmos parecidos está generando un efecto ahí como que no me gusta tanto, es lo que dice. La autoridad alemana es mucho más agresiva y dice no, para mí es clarísimo, eso es un acuerdo horizontal, para mí es un tema de impedir el acceso al mercado y es un intercambio de información porque entonces resulta que se comparten los precios todo el día, en todo momento. Tal vez para entender un poquito, tú nos decías que un algoritmo es como una fórmula. Es una fórmula matemática. Lo que nos estás diciendo es que estos competidores, por ejemplo los de las páginas de los hoteles, utilizan la misma fórmula matemática. No, tenían algoritmos que daban resultados muy similares. Pero una persona, un ingeniero de esos puede abrir la página y decir, ¿el algoritmo es este o el algoritmo está oculto? No, el algoritmo tiene que estar oculto porque la protección de los algoritmos uno la puede mirar desde el punto de vista de derechos de autor y cómo ese software que yo escribí, digamos, o como está plasmado, es protegido por el derecho de autor. Pero la fórmula hay del personas algoritmo, que no son como nosotros, que somos usuarios del internet, hay gente que se mete por debajo del claro, internet. o hay unas ventanas que uno le permite mirar el lenguaje como está la página escrita. ¿Se puede ver el algoritmo? No, ya le cuento por qué. Porque entonces, la forma como ese algoritmo está plasmado en el software que refleja la página es protegido por derecho de autor. El algoritmo como fórmula es un secreto empresarial. Y en algunos países eso está muy patentado. Entonces hay 3 niveles de protección de propiedad intelectual, digamos, respecto a los algoritmos, y así están protegidos en cada país. Entonces eso claramente no es visible, pero lo que ellos observan es los algoritmos están dando resultados similares, muy parecidos, salen como los mismos hoteles siempre. Claro, ¿por qué? Porque se tienen cláusulas de paridad de precios. Entonces dicen, de pronto es que ellos no tienen, digamos, el objeto, pero sí se está generando el efecto anticompetitivo de que aguas arriba se está generando un Pero es que es un efecto anticompetitivo que los precios sean muy parecidos. Al fin y al cabo son habitaciones de hotel.
dentro de ciertos niveles. Es un efecto anticompetitivo porque se están pareciendo mucho los precios. Entonces usted me dice... Tienen que ponerse de acuerdo en que sean distintos. No, claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Otro acuerdo de precios. Claro, entonces la cláusula, y hay que distinguir las cláusulas. La cláusula de paridad de precios, digamos, restringida, que dice mi distribuidor con mi canal directo de venta, uno dice, no, esa como que digamos no es anticompetitiva porque estoy garantizando que mi canal de distribución pues tenga los incentivos para seguir haciendo publicidad. Porque es que si yo al tipo no le garantizo que el precio que hay en su canal es igual o más bajito que el que yo tengo en mi página, pues me le gorreo a todos los clientes, me le saco a todos los clientes. Eso incluso pues atraviesa el ámbito de prácticas restrictivas y pueden haber casos de competencia desleal, pero claramente es venga me le gorreo yo a los clientes. Pero cuando son además las amplias y ya me salgo de mi canal de distribución con mis distribuidores y se empiezan a aparecer eso en otros canales de comercialización, el efecto acumulativo, según la autoridad europea, esto no soy yo, es la autoridad europea, el efecto acumulativo de estas plataformas hace que la competencia en ese mercado pues se enfríe porque todos los precios se parecen. Es como un chilling effect ahí en la competencia porque todos los precios son iguales. Entonces, ¿yo para qué me meto ya a esta plataforma o a esta otra plataforma? Si sé que si me meto a una, pues ahí va a estar el mismo precio más bajo que en las otras. Entonces, esa ventaja competitiva que yo decía, me meto a los comparadores, me meto a los buscadores para ver cuál tiene el mejor precio, se enfría por las cláusulas de paridad de precios. Es un enfriamiento aguas abajo en los canales de distribución de los productos. Entonces, en las decisiones que tú nos estás mostrando, por ejemplo, donde se habló de compromisos, ¿no? Sí. Les dijeron, quiten qué cláusula. Las cláusulas de paridad de precios, digamos, las amplias de todo eso, diga, mire, usted debe poder mantener sus canales de distribución y evitar el gorrión, de acuerdo, pero evite esas cláusulas para que el efecto no se vuelva en el mercado generalizado. Por eso dije, el mensaje es, sí, quite las cláusulas de paridad, digamos, amplias, pero adicionalmente, señor, vaya, trabaje su algoritmo y vuélvalo diferente. Vuélvalo mucho más diferente y trabaje mucho más en eso y vaya y compita por servicio. Porque entonces, imagínense qué es lo que pasa. Si hay cláusulas de paridad de precio en todos los mercados, en todos los canales, ¿yo para qué me meto ya a Expedia, me meto a Booking, me meto a uno diferente si sé que con meterme a uno va a estar el precio más bajito? Esa es la forma de pensamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, a corto plazo el consumidor va a tener un precio bajito, pero a largo plazo ese efecto o ese chilling effect de la competencia entre plataformas hace que no compitan más por el precio. A largo plazo, son los efectos a largo plazo que se analizan siempre. Entonces dicen, venga, cámbialas. Entonces yo creo que la decisión de la autoridad del Reino Unido de aceptar los compromisos es diciendo, mire, estos son temas tan nuevos, tan innovadores, estos tipos cuando desarrollaron los compromisos, en un tema de desarrollar los canales de distribución, no creo que haya habido un efecto así per se de cartelistas que quisieran, pero se generó el efecto, modifiquemos el comportamiento del mercado. Qué pena, tienes una pregunta. Sí, a mí me gustaría saber cuál es como ese límite que hay en que se vuelva práctica restrictiva. Gracias. Me gustaría saber cuál es ese límite para considerar que una cláusula de paridad de precios se convierte en una práctica restrictiva a la competencia, en el sentido de que, oiga, yo no quiero que me vuelva como un cartel, pero yo quiero como tener una cláusula. ¿Sí? Ya vamos para allá. Déjeme, le cuento qué han dicho también las autoridades sobre ese tema. En el caso, digamos, en Estados Unidos, pues, si no me equivoco, es en Dallas, el segundo circuito en Dallas, tuvo un caso igualito en Estados Unidos, y la aproximación de los norteamericanos fue muy parecida a las justificaciones que les di al principio. Ellos dicen, mire, realmente yo miro y hay una protección al consumidor porque sí va a tener acceso al precio más bajo, y el bienestar del consumidor no se ve afectado porque siempre tiene acceso al precio más bajo. Y el tema de que los precios se parezcan, pues eso es parte de evitar el free riding. Entonces en Estados Unidos dijeron, pues a mí con esas cláusulas me parece que no hay problema, porque hay algunas justificaciones que son pro-competitivas, que es mantener la red de distribución. Entonces, señores, a mí me parece que por ese lado no es. Entonces está la Unión Europea atacando contra Estados Unidos, y todos los que trabajan en estos temas creen siempre que es que en Europa son mucho más estrictos que en Estados Unidos con algunos temas, y eso ha tenido algunos efectos en el desarrollo de sus empresas, pero pues es un tema ahí que hay que mirar con mucho cuidado. Entonces es un poquito lo que se viene dando. Te quería contar una práctica de malicia indígena colombiana. Hace 2 meses cada que venía a Bogotá lo buscaba por Booking o por Booking realmente. Me llamó la atención
de que reservaba por Booking y me decía, su tarjeta de crédito no, hay un problema. Llamé al hotel, pero no se preocupe, que es que lo estamos solucionando, su tarjeta está bien. Llamé al banco. Cuando me alojé y salí, después me llegó una notificación por Booking. Se canceló su reserva porque no se pudo pagar con su tarjeta, pero el hotel sí me recibió la tarjeta. O sea, se están encima, por Booking hago la reserva, pero ellos me cobran directamente porque la reserva no se hace efectiva a través de Booking. Entonces están acabando con su distribuidor. Me pareció muy simpático porque es la manera indígena, de hacerle el quite a las plataformas de reserva. ¿Sí? 2 veces me pasó. Es un tema que habría que mirar, sí, opinar de ese tema. Otro tema, digamos, desde el punto de vista de libre competencia que se ha venido presentando, es el tema de la discriminación en las transacciones. Entonces, dicen, miren, con toda esa información que tenemos de los usuarios, a mí me da mucho temor o mucho miedo de que entonces, cuando hay un tema que hay que tratar a todos los consumidores de forma igual, y pues claramente ofrecer descuentos o hacer, digamos, promociones con base en factores que no sean objetivos sino subjetivos, pues puede ser cuestionado desde el punto de vista de libre competencia. Entonces, digamos que muchas personas dicen, oiga, pues ahorita en las páginas web, pues la gente dice, es que a mí ¿por qué sí me llegan ofertas de viaje y a usted no? O digamos que si a mí me gusta mucho entonces buscar zapatos, pues a mí me llegan más promociones de zapatos que a otros consumidores. Y además entonces si a mí me dicen, oigan, tienen toda mi información, dicen, a este tipo con venderle zapatos, lo podemos amarrar para entonces venderle después las gafas para correr. Y es todo lo que se llama, digamos, el tema de la perfilación. Y la gente dice, oiga, ¿qué es perfilación? Es tomar aspectos personales de un sujeto para realizar juicios o predicciones sobre su comportamiento. Entonces otro tema que les ha llamado la atención de las autoridades de competencia es cómo esto está abriendo las puertas para una posible discriminación, que son conductas que son prohibidas, o diferenciaciones en los mercados. Entonces, pues, claramente aquí, digamos, uno ha visto que lo está abordando la Unión Europea, digamos, antes que otras autoridades, en el reglamento 679 de 2016, donde hay una prohibición que dice, todo interesado, este es el reglamento de datos personales, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o lo afecte de forma similar. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. ¿Qué será un tratamiento automatizado de datos que tenga efectos respecto de mí? Aquí hay, en Colombia hay un ejemplo buenísimo, que incluso existe el debate si es un servicio de telecomunicaciones o no. ¿Qué se les ocurre? Tiene que ver con el sector financiero. Cuando llaman a ofrecer tarjetas de servicios financieros. Y porque si te están ofreciendo es porque te tienen estudiado, que es importantísimo en el sector financiero respecto a los consumidores. La normalización. El scoring. El scoring es esto. Estamos hablando del tema de scoring. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos sobre él. La pregunta es, cuando a mí, y esto es un servicio que viene regulado desde hace muchos años, que incluso algunos debaten si eso no es un servicio de valor agregado, si se acuerda de la definición de que era el tema de los servicios de valor agregado antes de la ley 1341, y existe el debate hoy en día, hay algunas sentencias que se están pronunciando sobre respecto, y es cuando cogen mis datos sensibles a propósito, porque son, digamos, hay datos que pueden generar discriminación, ¿cierto?, de todo mi comportamiento crediticio, y uno dice, tendrá derecho a no ser basado, a que me juzguen con base en eso.
si a mí me niegan un crédito con base en el scoring, ¿entraría en esta prohibición? Por ejemplo, una Pues persona que que no haya, utiliza. una persona que haya sufrido una enfermedad y le dicen que no le dan un crédito hipotecario porque tuvo una enfermedad. ¿De acuerdo? No es... Es esto, esta prohibición del reglamento de la Unión Europea está atacando esas transacciones. Pero hay que ir más allá, y es toda transacción de un proceso automatizado. Entonces, si a mí, por ejemplo, entonces un algoritmo toma mis datos y decide no ofrecerme a mí un servicio o no contratar un servicio online, pues eso está prohibido. O simplemente que el algoritmo publique una información mía que me genera algún daño, entonces derecho al olvido. Pero siento que la Unión Europea no está tan unificada en el tema del derecho al olvido. No, estamos de acuerdo, pero este artículo iba porque ha sido objeto de debate. ¿Quién iba a hablar? Entonces, ¿cómo toman la decisión? Porque igual, así no fuera automatizado, yo le digo, mire, perfil de riesgo, he cumplido tanto, ese fue objetivos, me espera el movimiento de sus ojos a ver si le doy o no el crédito. No, pues yo me baso en los datos que así sean como las directrices que me den la empresa, es un algoritmo. Mire, si esta persona tiene 5 créditos y ha fallado en 2, no se le da. Eso no me parece un algoritmo. Entonces, ¿cuáles son los usos, digamos, en temas de perfilación? ¿Cuál es el uso generalizado de la perfilación? Es, digamos, o qué busca eliminar una asimetría de información, y es, yo elaboro un perfil con base en información suya y con base en eso puedo predecir. Es un problema de análisis económico del derecho de reducir los costos de transacción. ¿Cómo yo reduzco costos de transacción? Protección de la propiedad intelectual con contratos. Yo no conozco totalmente a mi otra parte en un contrato. Entonces, le hago firmar un contrato y con eso yo reduzco la incertidumbre de que el tipo me vaya a cumplir o no. El tipo me hace unas representaciones y garantías y yo con eso reduzco la simetría de información en una transacción de dos partes. El scoring en temas de impuestos, pues yo no sé si las empresas o no están rindiendo, entonces yo le pongo a eso una renta presuntiva y yo con eso elimino el tema de la simetría de información y presumo que las empresas crecen al menos al 2 o al 3%. Juan Nicolás, qué pena. No, es que no entendía el tema ahí como jugaba de la automatización, o sea, si hablamos de automatización, ¿significa que la tiene que hacer una máquina o no? Tratamiento automatizado, ahí vamos a entrar en la discusión. Entonces, ese es precisamente el punto, y es, detrás de todo algoritmo hay un humano, que es el que mete la información y que lo diseña para que se comporte de una manera. Entonces, a lo que voy es a que sea automatizado o no, el efecto se está dando de entrada. ¿Sí? O sea, ¿cómo es? O sea, yo programo un algoritmo. Exacto. Y Yo soy un programador. Es que cuando a mí me hablan, es que la inteligencia artificial, oiga, hay un humano atrás. Pues eso lo hizo un humano, lo diseñó un humano. Exactamente. Y el humano es el que dice, interprete la información, cuando sirva para esto, recoja esta información e interprete de esta manera. Entonces, no sé, es cómo juega ahí el tema de la automatización. Listo. Yo tengo Vamos para allá. Pues, Vamos para allá. Yo tengo algo, pues, que decir algo, y es que en tratamiento de datos personales la última tendencia es por defecto, por diseño, que es lo que está diciendo la Unión Europea. Entonces, si usted hace tratamiento de datos por defecto o por diseño, es que es la tendencia para protección. Allá lo tienes ahí, entonces. Privacy by design, Listo. exactamente. Okay. Un poquito del tema. Entonces, el reglamento que dice, pues mire, si usted sí puede ser objeto de decisiones automatizadas. Y es que esto en qué está pensando, esto está pensando en cuando esos algoritmos tengan vida, pero había una pregunta acá, ¿no? Cuando esos algoritmos tengan vida propia y se empiecen a hablar entre ellos, si a mí me empiezan a negar créditos, y ahora con el tema de las fintech, o a mí me empiezan a negar, digamos, el acceso a un trabajo. Entonces, digamos que hay plataformas online de trabajos y dicen, venga, esta persona mete su información, venga, sí, yo lo contrato. No sé si alguien ha escuchado una empresa que se llama Tappers. Es una empresa muy chévere. Lo que hacen es que, miren, como la mayoría de la información del mundo todavía está en medios físicos y no está en digitalizable, no es escaneado, sino que maleable, que yo pueda coger la data y moverla. Entonces, esta empresa lo que hace es que le toma imágenes a toda esa información y a amas de casa, veteranos, jubilados, les llega a su computador o su celular la imagen y ellos la teclean. Entonces es un modelo súper bonito porque lo que está dirigido es, lo teclean, sale la imagen y la pasan a un formato. Entonces eso ha sido una fuente de trabajo para discapacitados, para veteranos, para jubilados, impresionante. Y pues claro, ¿qué es lo que hacen? No le mandan a usted el formulario completo por el tema de datos personales, sino que le mandan
es un nombre, oiga, este nombre de este formulario, tecléelo, entonces se lo mandan a dos, Víctor, listo, al otro, la dirección, tal dirección, pero nunca puedo asociar que esa dirección es otra persona. Y ese es un modelo muy bonito de desarrollo, y uno dice, pues claramente hay un tema de automatización, pero entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento? El reglamento dice, cuando haya mecanismos de garantía para yo ser objeto de una decisión automatizada, y es, si a mí me niegan ese crédito, si a mí me niegan el trabajo en Tappers porque yo metí mi información y me dijeron, no, usted no es apto, una máquina, programamos algoritmo, yo tengo mecanismos de garantía o de defensa. Entonces, ahí me remito a la ley de habeas data financiero, que tiene una serie de garantías de olvido del dato, del tema de la actualización del dato, y la Unión Europea dice, pues mire, yo sí podré permitir el trato automatizado, pero usted le tiene que garantizar al usuario que él puede, digamos, intervenir y tener los mecanismos de garantía legales para eso. ¿Qué significa eso, los mecanismos de garantía? Pues que yo puedo levantar la mano y decir, oye, me negaron el trabajo estos tipos indiscriminadamente, señores empresas, ¿qué pasó aquí? Pero un momento, es que la conferencia se empieza a volver muy Black Mirror. ¿Qué pasa? Es que yo lo que digo es que esa discriminación, cuando uno es el que ha permitido que su información esté en el internet, la gente más joven, uno ve que tiene una actividad en las redes sociales impresionante, que cuelgan todas las fotos, que todo lo que hacen se sabe a través de las redes sociales, hasta el punto que uno se pregunta si la gente hace cosas solo para que salgan en las redes sociales o porque realmente las está disfrutando cuando las hace. Pero cuando uno permite que toda la información de uno esté en el internet, ¿por qué las empresas que tienen que tomar una serie de decisiones no pueden utilizar esa información y por qué se va a considerar discriminación? Entonces, una persona que todas las semanas pone en su Facebook que se tiró por paracaídas, por bungee jumping y no sé qué, y después el señor va y pide un seguro de accidentes y no sé qué, y la compañía de seguro dice, no, su póliza puede ser un poco más complicada, porque es que todas las semanas usted corre un riesgo brutal. Pues ¿Lo están discriminando? Ahí es el tema de información pública o los datos sensibles, y hay que entrar a ver qué tipo de datos hay. Entonces, esa es información pública, y además la persona creo que pues, no es muy diferente de lo que un formulario que le dicen a uno, ole, pero ¿usted hace actividades riesgosas? ¿O yo a través de fuentes públicas? ¿O qué enfermedades ha tenido? Ahora, el tema de las enfermedades es un tema de un dato sensible que puede generar, digamos, discriminación. Pero te lo preguntan, pero la persona que quiere acceder al crédito o que quiere acceder al empleo contesta de manera veraz, porque también podría decir, yo no lleno las casillas relacionadas con mi salud. Y también, pues eso le va a generar también... No puedo utilizarlo, Alfonso. Lo que ha dicho la SEC hasta ahora es que si el dato sensible es público, de todas maneras necesita autorización para utilizarlo. Pero ahí hay un tema que quería mencionar. Hace un año hay una ley federal mexicana que, claro, en Colombia todo el mundo dice lo que está en internet no se puede utilizar, la información sensible, ¿verdad? Pero lo que dice el doctor Miranda es cierto, es decir, hay una excepción que ya está reconocida como ley federal en el gobierno mexicano, que dice que se entiende como información pública toda aquella que está en sistemas informáticos de libre acceso. Es solo para el sector público, pero es una ley donde uno dice, miércoles, eso es. Y hay otro tema y un ejemplo colombiano, y es la información que está en el SECOP. Es información brutalmente sensible. Y en alguna conferencia en la que participamos, le preguntaban a la superintendencia de la delegatura, le decían, oiga, pero entonces, ¿qué pasa con la información sensible que está publicada en el SECOP? Entonces decían, no, pues es que hay que mirar porque hay que anonimizar. Eso se dice, lo cual no se compartió mucho, porque lo que se decía es, mire, hay un interés superior y es transparencia y moralidad en la contratación pública. Cuando yo me meto a contratar de alguna manera, yo, titular, dueño de mis derechos, estoy renunciando a esa intimidad o a esa privacidad o a esa confidencialidad que la cedo a un interés superior, que es un tema de contratación pública, y así, digamos, entenderíamos que es hacia donde va la legislación. Lo que yo pongo en internet, pierdo el control, pero de alguna manera se puede entender que es un tema de información pública por decisión del propio titular. Pero no sé. Bueno, no, que con ese tema de los datos personales, ahí como entonces en el Facebook Live le hicieron un comentario a Víctor, que dicen que hoy en día el análisis de los datos personales de manera irregular por parte de las empresas constituye un evidente poder de mercado. En Colombia deberían existir sinergias en la SIC para evitar posibles abusos de posición dominante,
y ponen el caso de que actualmente en Alemania, por ese tema, están investigando a Facebook. Pues el tema de si la información o los datos personales es un elemento importante o competitivo que pueda llevar a constituir posición dominante, creo que es un tema que no se ha evaluado todavía. Existen algunas decisiones, pero yo desafortunadamente no puedo tener un pronunciamiento objetivo sobre el particular, porque en la oficina tenemos ciertos compromisos, entonces no puedo tomar un pronunciamiento objetivo sobre el tema. Que sobre la naturaleza pública de información que, por ejemplo, uno ponga en Facebook, al menos bajo la legislación colombiana, no por el hecho de yo ponerla en Facebook, por ejemplo, sería pública, porque yo creo que igual existiría en algún nivel una expectativa de privacidad. Y segundo, es que en teoría, si la información es pública, eso significa que la podría utilizar en teoría sin autorización mía, pero para efectos para efectos para los cuales yo los puse en esa fuente, digamos, de carácter público. Es decir, si yo tengo mi cédula en el registro civil y eso la hace pública, pues en teoría mi cédula no necesitaría mi autorización, pero para efectos para lo cual está en el registro civil. Y en el mismo orden de ideas, si yo tengo mi información en Facebook y eso la hace pública, que es discutible, únicamente la podría utilizar para efectos de lo que yo le puse ahí, no necesariamente para valorarme a mí si me dan un seguro bajo X condiciones, o si me contratan para un trabajo, o si una cantidad de cosas, al menos bajo la legislación colombiana. Listo. Y aquí entonces viene el tema es con toda esa información, la pregunta aquí, digamos, a que enfocarse es, yo puedo ser sujeto o no de una decisión automática. Y es, fíjense con el tema del crédito, que hablaba aquí hipotecario de la decisión que mencionó el doctor Miranda, siempre hay un humano finalmente que le dan esa información y dice sí o no. Si hay un humano que dice sí o no con base en información, no hay problema. No hay problema, si usted le mete un ser humano. Pero si lo hace automáticamente una máquina, el reglamento europeo lo prohíbe. Pero entonces, Víctor, ese es como el quiz del asunto del artículo 22. El banco recibe 10.000 solicitudes de crédito. Sí. Y al señor que toma la decisión le peluquean las personas que tienen es que es una hipoteca, va a durar 20, 30 años pagando, entonces necesitan como, dicen, bueno, vamos a la gente que tenga más de 70 años, no, la gente que tenga ciertas enfermedades, no, y le llegan solo los demás. La pregunta es, si quien estableció esos parámetros es un humano, no hay problema. Pero el problema es que claramente aquí lo que está, digamos, viendo la directora de la Comisión Europea, Vestager, era cuando se empiecen a hacer los algoritmos, los que tomen esas decisiones. Cuando la inteligencia artificial llegue a ese punto de desarrollo, donde sean los que empiecen a hacer la abstracción y a establecer los criterios de programación y a crear a sus propios hijos de inteligencia artificial, sus propios algoritmos, ahí hay que protegerse de alguna manera porque estamos en un mundo ya donde la intervención humana no fue la que estableció eso. Pues decisiones de vida o muerte, ¿no? Porque son si decisiones estamos en un hospital y entonces un computador toma la decisión de que el que tiene más posibilidades de vivir es este y a ese le dan el riñón al computador. Entonces, ¿esto para qué es? Esto desde el punto de vista de libre competencia, para contextualizar un poco el tema, es que se dice, mire, me están protegiendo de que cuando a mí me nieguen un pasaje o una oferta o me generen algo que me afecte significativamente como consumidor o a un distribuidor, se tomen ciertas decisiones del mercado, esas decisiones no pueden ser producto exclusivamente de un robot. Porque sería discriminación. Porque el robot, uno, porque me puede discriminar, es un tema de valoración, pero adicionalmente dice, mire, a mí se me hace que si ahí no hay un humano, pues el robot no tiene la menor noción de temas de libre competencia y puede empezar entonces a ejercer discriminación porque de pronto está configurado para maximizar las utilidades y no sabe pues, que tiene que tener mucho cuidado con las normas de libre competencia. Son este tipo de circunstancias que se pueden presentar cuando ya el robot se vuelve muy inteligente y o el algoritmo y empieza a pensar por sí solo y a hacer ciertas cosas. Entonces, por ahora se ha tomado una aproximación preventiva y decirle, mire, detrás de toda decisión que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente a la persona, póngame un humano o tome ciertas garantías. Sebastián. Tengo una pregunta, como viendo el tema de la discriminación y la percepción de los consumidores. Todas estas normas de discriminación están pensadas para evitar juicios subjetivos, como usted decía ahorita, pero precisamente la captura de datos permite a usted, digamos, crear perfiles muy precisos frente a lo que es usted y su disponibilidad a pagar ciertos bienes y servicios.
en esa medida, y pues precisamente va el tema, hace las revisiones materiales de información. Entonces, en ausencia de una previsión como la de la Unión Europea, en un país como Colombia, donde alguien empieza una investigación por discriminación, pero una discriminación original, una cosa como estas, pues la justificación sería perfectamente válida en el sentido de decir, yo tengo todo el perfil de mis usuarios y yo puedo ofrecerles precisamente a ellos lo que están necesitando. Eso genera un incentivo a que usted, como que, si usted sabe que hacia allá va el tema, usted perfile, usted se autoperfile en la medida que usted puede mandar mensajes para que usted lo ofrezca, o sea, como que usted puede manipular el sistema para que usted mismo cree su perfil, como que se vaya como creando su perfil de antemano para que le lleguen ciertas cosas, pero finalmente sería muy objetivo y precisamente en ausencia de una previsión como la Unión Europea, en un país como Colombia, por ejemplo, sería válido alegar un tema como eso para salirse de una eventual conducta anticompetitiva. Uno podría alegar eso, como en la perfilación o la mayor cantidad de información. Y es ahí donde yo digo que las herramientas económicas empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque en la economía digital no hay escasez, sino que hay abundancia de información. Y esa abundancia de información genera que haya menos asimetría de información. Que estos, digamos que los instrumentos que tenemos para corregir asimetría de información pierdan validez, porque en verdad podemos conocer quién es esa persona. Y yo podría establecer criterios objetivos de consumo pasado y futuro, de fidelización, de antigüedad, de volumen. Criterios objetivos bajo las normas de libre competencia para ofrecerles ciertas condiciones diferenciadas que no fueran totalmente subjetivas. Entonces la perfilación hay que mirarla, como usted dice, desde las dos perspectivas, de las características objetivas que me da el sujeto y de las subjetivas. Pero si yo lo hago simplemente porque pertenece a un cierto grupo de la población, sin que esas características tengan un impacto objetivo en los costos de transacción, podría ser discriminación y será probablemente el debate que se vaya a dar. Como usted lo dice, en la medida en que hay más información, hay pluralidad de transacciones y cada transacción se vuelve mucho más única. Pero porque se vuelva única y más compleja no significa entonces que debamos tomar una aproximación de que todo es discriminación. Me parece que eso es escapar a la lógica del derecho a la competencia de la realidad económica que busca impregnar en todas las decisiones. No puede el mismo derecho a la competencia tenerle temor al desarrollo de la economía y la complejidad de las transacciones que se dan con la economía digital. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, Sebastián, en ese punto. Entonces, aquí vamos a un tema de la discriminación que me gustaría tocar y es para cerrar a todos, y es las garantías que dicen que mientras haya derecho a intervención humana, el derecho a exponer inquietudes y el derecho a impugnar las decisiones de estos procesos automáticos. Estamos en un escenario de privacy by design, estamos en un escenario que se protege la privacidad de los usuarios y garantizamos, es el derecho buscando balancear ese temor a que los robots tomen decisiones autónomas con el control todavía que quieren tener los seres humanos un poquito de las decisiones que se toman. Con este tema de discriminación, por ejemplo, además adicionalmente me gustaría llegar al caso de Ohio versus American Express. Es un caso de derecho a la competencia y aquí siempre volvemos a tarjetas, en temas de estos digitales y todo lo demás, que se está dando en un mercado de dos puntas. Los mercados de dos puntas o la teoría del mercado de dos puntas fue desarrollada por Jean-Jacques Tirole hace muchos años, donde se busca analizar la complejidad de ciertas plataformas digitales. Y lo que se busca es decir, mire, hay mercados de dos puntas como los periódicos, donde yo el costo de prestar el servicio lo balanceo entre suscriptores y los anunciantes. Hay modelos como ADN que, pues como hay mayor circulación, pues no le cobran nada a los usuarios y con lo que le cobran a los anunciantes por mayor circulación, cubren el costo del periódico. Pero pues el contenido es un contenido relativamente básico, es un relativo, digamos, de noticia del día a día, pero le llega a todo el mundo. Mientras que, por ejemplo, otros periódicos o otros diarios como El Espectador, El Tiempo, cobran una suscripción porque su contenido es un poco más costoso de producir, porque tienen columnistas, porque tienen investigadores, porque tienen todo el tema de las crónicas, y ahí se balancea entre anunciantes y entre suscriptores el costo de mantener el diario. Y ese modelo de mercado de dos puntas es el que se ha utilizado muchas veces para analizar estos mercados digitales. ¿Cuál es el problema? Que en los mercados digitales o en las plataformas de dos puntas el precio no se forma con base en una estructura de costo. Y segundo, que tenemos unas relaciones supremamente complejas porque finalmente ese precio se forma de la interacción que se da entre las dos puntas y las externalidades positivas y negativas entre las cuales ellas se comunican. Entonces es el tema, digamos, cuando hacen los ladies night en las discotecas, que entonces dicen, oiga, pues yo lo que hago es que no le cobro nada a las señoritas para que el bar esté lleno de señoritas y entonces todo el costo se lo cobro a los hombres que están dispuestos a pagar más porque pues va a haber un bar lleno
de señoritas, y se utiliza mucho en la academia, digamos, para explicar el ejemplo de cómo yo balanceo las puntas, las externalidades y las expectativas de los dos grupos demandantes. Entonces, hay daño al consumidor porque entonces a los clientes les cobraron no 20 sino 40 de cover ese día porque es mucho más costoso, hay un daño en ese mercado, hay una explotación del consumidor, o lo que pasa es que balanceando el costo entre las dos puntas estoy generándole lo que podría ser para ellos un beneficio, ¿cierto? Versus lo que es para las señoritas entrar gratis, pues no pague cover y pues llegamos temprano y nos van a dar un trago gratis y es muy chévere para todo. Entonces es balancear esas dos expectativas. El caso de American Express, que se está en estos momentos ventilando en Estados Unidos, analiza lo siguiente. American Express le dice a los comerciantes de los datáfonos: señores, ustedes no pueden incentivar el uso de otras tarjetas más baratas que la mía. ¿Qué pasa? Hay tarjetas franquicias más baratas y más caras. ¿Por qué? Porque en la medida en que mi comisión es más costosa que le cobro a usted, eso me permite a la punta de los tarjetavientes ofrecerles mayores beneficios. Acumulan más millas, tienen mejores premios, puedo ofrecerles, digamos, mayores beneficios que uno tiene como tarjetaviente. Entonces, pues usted no puede hacer eso. Claramente, pues el caso de Ohio y todos los comerciantes llegaron y metieron una demanda de competencia y dijeron: es que a mí me está generando un daño porque me está obligando a pagar comisiones más altas, esas cláusulas, por cada transacción, si a mí, de lo que me permitirían si yo pudiera recomendar otras franquicias de tarjeta de crédito u otras tarjetas más baratas. Entonces, el daño de parte de los comerciantes se está dando. Desde la punta de vista de los consumidores, la pregunta es: ¿cuál es el beneficio para el consumidor, que finalmente es el que paga todo, de utilizar una tarjeta más costosa versus esos premios? ¿Será que esos conceptos inmateriales, como el que les acabo de hablar de Ladies Night, cómo hago yo para medir o cuantificar, porque las transacciones no son en dinero, sino en beneficios, si realmente lo que le estoy quitando aquí al consumidor, 1.5 más % de cobro en las tarjetas de crédito, se lo estoy recompensando acá con los rewards, las millas, los premios, los viajes y todo lo demás? Es el tema que se está debatiendo. Al final de febrero se presentaron los alegatos de conclusión ante la Corte Suprema de Justicia y los jueces absolutamente divididos, no saben qué hacer con este caso, no saben si hay que probar entonces que realmente se da, con solamente hacerle daño a los comerciantes, pues ya es anticompetitivo, o si realmente hay que mirar es, bueno, y a la otra punta usted cómo la está beneficiando, cómo le está generando esos beneficios. ¿Y esto qué tiene que ver con algoritmos? Pues lo que tiene que ver esto con algoritmos es que los algoritmos van a hacer automáticamente todos estos análisis que hace la plataforma. Los algoritmos son utilizados en las plataformas y tendrán que realizar esos juicios de valor. De aquel lado de las dos puntas yo le hago el encargo y tendrán que balancear esas expectativas y mirar cómo funcionan las externalidades. Esa decisión que tomó American Express la va a tomar un algoritmo. Por eso el caso es supremamente trascendental, porque dirá, cuando yo vaya a configurar el ser humano que siempre está atrás del algoritmo, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo balancear esas expectativas, esas externalidades? Entonces es un caso que tiene a todo el mundo muy atento. Ya para finalizar un poquito de unas conclusiones o unas interrogantes que me surgen, porque yo creo que el tema de inteligencia artificial, que el tema de plataformas digitales, el tema de economía digital, son fenómenos realmente nuevos. Nosotros todavía no entendemos bien de qué se trata este tema, no podemos comprender cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus efectos en la economía. Es un fenómeno sociológico también, claramente. Entonces, entrar a realizar, en mi opinión, ahorita juicios de valor puede tener efectos que no quisiéramos que se tuvieran y que no van acorde con la filosofía de las normas de libre competencia de promover el desarrollo económico del país. Si uno se lee la sentencia C032 de 2017 cuando se analizó la constitucionalidad de la cláusula general de competencia, hay un párrafo donde la Corte dice: mire, ya está decantado, y esto es del 91, lo tenemos decantado, la economía y los fenómenos de los mercados van mucho más avanzados que el derecho. La Constitución entregó un modelo donde se privilegiaba la vigilancia y el control ex post que la regulación ex ante. Ese modelo ya está decantado por un tema económico. Lo dice la Corte Constitucional diciéndonos:
a todas las autoridades, o diciendo a las autoridades, a la academia, a los profesionales, ese debate de querer regular ex ante todo y buscar regular servicios está superado, y está superado desde la Constitución del 91, lo reitero en el 2017. La vigilancia tiene que ser ex post y permitir el libre desarrollo de las empresas, y el derecho entra a corregir cuando se presenten fallas, y claramente le tiene que dar garrote al que le tiene que dar garrote, y tiene que entrar a investigar esas las investigaciones, y deberá entrar a analizar los mercados y los mirará. Pero buscar entonces generar regulación pues es muy complicado y no es constitucional, no es lo que nosotros queríamos o lo que quería la constituyente. Volviendo a unas de mis diapositivas anteriores, entiendan que regulación no es necesariamente regulación de la CRC o de la CREG o de la CRA. Regulación son decisiones que se van tomando en el mercado. Ustedes pregunten a alguien que no es abogado qué es regulación, dice, es que un juez dijo, es que el ministro dijo. Ellos perciben todo eso como señales en el mercado que los pueden ir construyendo o no. Entonces es hablar en el sentido de la regulación y esperar un poco a que evolucione el tema. Qué pena, ¿hay una pregunta? ¿No hay una pregunta por ahí? ¿Alguien me levantó la mano? Bueno, entonces, conclusiones interrogantes, y es ¿cómo definimos los mercados? Y la pregunta es, ¿será que esa aproximación de los mercados de dos puntas, que es una teoría económica que es cuestionada, que hay gente que cree que entonces bajo esa teoría todos son mercados de dos puntas y eso no permite análisis económico, es la correcta? Ahí hago la pregunta, ¿esa aproximación es la que debemos tomar? O por ejemplo, ¿qué pasó con el mercado de dos puntas en las decisiones europeas? Se analizaron como restricciones verticales. Al final, hay mucho análisis de restricciones verticales. Entonces la pregunta es, ¿si es la aproximación que debemos tener o no? Segundo, ¿cuál es el supuesto de partida del análisis? Si es, miren, cuando uno mira la teoría de juegos y uno se acuerda de los papers de Nash y todo el tema para analizar si hay juegos cooperativos o todo lo demás, hay un factor humano. Hay un factor humano de expectativas. Por eso el ejemplo del juego coreano de Go me pareció muy interesante, porque la máquina sabe que el humano tiene ansiedad, tiene expectativas, tiene sueños. Y por eso es que entonces uno dice, oiga, ese prisionero dice, me voy 2 años, me voy 6 años o me voy 10 años para la cárcel. El mejor escenario es que los dos sapiemos y nos vamos los 2 6 años para la cárcel, porque para mí irme 10 es una pérdida de 4 años, que es mi peor escenario. Entonces es el famoso dilema del prisionero donde decimos, si uno sapea y el otro no, uno se va 10 años y el otro sale libre. Si los dos se quedan callados, se van los dos años para la cárcel, porque pues no hay suficientes pruebas para condenarlos a más. Pero si los dos sapean y los dos confiesan sus crímenes por haberse allanado y colaborado, pues van los 2 6 años para la cárcel. Un ser humano, digamos, buscará reducir su pérdida posible, que son 10 años de cárcel, y tomará la decisión de, el otro también va a sapear, entonces sapeemos los dos, 6 años y reduzco 4 años de cárcel. Una máquina no realiza esos análisis cuando toma las decisiones. Entonces, cuando miramos las herramientas de análisis económico del derecho a la competencia, pues también hay que reevaluarlas porque están fundamentadas en teorías económicas que parte de la interacción de humanos. Y cuando sea la interacción de algoritmos y estas máquinas de inteligencia artificial no tendrán las mismas expectativas. Lo que les cuento cuando digo que las máquinas no pueden imitar el movimiento de los ojos, o que por ejemplo engañan a los humanos jugando Go o ajedrez con la ansiedad del humano, es que no tienen ese elemento de humanidad que nosotros sí tenemos. Entonces, claramente estoy segurísimo que muchos de esos análisis económicos los tienen en cuenta. Tercero, compliance by design, que aquí es un poquito el tema que usted estaba preguntando, y es, bueno, ¿cómo hago yo para entender que eso no es anticompetitivo en un ámbito como este, para yo en mis algoritmos meter el tema de compliance? Y es donde también, digamos, y lo reconoce la Comisión Europea y lo dice la comisionada Vestager, dice, miren, no le tenemos que tener miedo a esto. Claramente las empresas desarrollan sus algoritmos, pero nosotros como autoridad de competencia también vamos a tener los nuestros. Y ahí les hago una inquietud básica. Cuando se desarrolló el mail y el WhatsApp, muchos de pronto tuvieron temor, pues pucha, y entonces ya no van a haber actas de reuniones, ya no van a haber correspondencia. Pues la SIC tiene un laboratorio forense hoy montado que les permite realizar análisis de las herramientas tecnológicas que tenemos todos nosotros. Y a mí no me parecería para nada descabellado que la SIC entonces en 5 años desarrolle sus algoritmos para analizar los mercados, para decir aquí hay algo no anticompetitivo. No hay que tenerle temor a que también el enforcement o que los competidores van a desarrollar sus propios algoritmos para entrar a competir y para poder detectar esas conductas. El hecho de que se vuelvan más complejas, pues listo,
autoridad de competencias estoy segurísimo que va a desarrollar también sus herramientas de análisis para poder llegar allá. Entonces, en mi opinión, no es negar y decir, es que los algoritmos son cursorios per se. Déjenlos que se desarrollen y usted también entonces desarrollenlos. Ahí es un tema de compliance by design, y es el tema de regulación y es cómo lo vamos a hacer. Responsabilidad por objeto como efecto. Y me acuerdo lo que decía Juan Nicolás. Si yo programé el computador y yo no tenía la intención de que tuviera algo anticompetitivo, pero la máquina empieza a aprender sola y en su desarrollo aprendiendo sola y desarrollándose genera un efecto anticompetitivo, ¿qué pasa con la responsabilidad? Yo no tenía la intención y yo cuando la programé nunca quise que eso generara el efecto anticompetitivo, ni siquiera. Y la máquina solita empezó a desarrollarse y a desarrollar sus algoritmos. Esto es un nivel mucho más avanzado y finalmente por allá entonces pues se fue y hizo una vaina que fue anticompetitiva. ¿Qué pasa? Por efecto. Por efecto. Claro, pues fue por efecto porque yo no quería. Entonces el tema de compliance se vuelve mucho más importante, el tema del acompañamiento a los programadores, porque tienen que establecer unos vectores y unos parámetros que le digan a la máquina, que le metan la sensibilidad de, vea, hay unas normas de competencia, hay un tema que usted tiene que respetar, porque entonces el por efecto se vuelve mucho más peligroso. Yo no tenía esa intención, pero se generó el efecto. Finalmente, algunas propuestas pues simplemente es pues, generar algunos modelos nuevos de análisis económico con base en actores o agentes de mercado no humanos, me parece a mí. El tema de los regulatory sandboxes, que siempre me ha gustado mucho, y es, ole, abramos un campo, aunque esto esté prohibido, abramos un campo regulado y tranquilo, miremos qué pasa en el mercado, miremos cómo se comportan los algoritmos, para poder entender realmente qué es lo que uno puede considerar un anticompetitivo. Observemos qué pasa en unas condiciones controladas, porque si no, y entramos a prohibir desde ya, nunca lo vamos a saber, y podemos, digamos, negar los factores, digamos, positivos de los algoritmos. Permitir claramente el desarrollo de herramientas de ciberseguridad y protección, lo que les decía, la autoridad va a desarrollar sus criterios, los competidores van a desarrollar también ellos. Hace 10 años, y esto se lo repiten en todas las conferencias, Nokia era la empresa más innovadora del mundo de tecnología. En medio de lo que está pasando hoy en día estuvo BlackBerry, y hoy en día pues claramente nadie ni se acuerda de esa central de tecnología. ¿Quién se acuerda de Yahoo? Yahoo era una de las mejores empresas de tecnología para trabajar en Estados Unidos y desapareció. No hay que tenerle temor a que sus mercados se cambien constantemente, y por eso precisamente hay que evitar la regulación asimétrica, porque de pronto terminamos protegiendo un modelo de negocio hoy en día que al final del día de mañana no era el correcto. Cambian constantemente esos mercados. Entonces, y el fundamento, la gasolina, son sus algoritmos, son su forma de hacer. La gente utiliza los buscadores porque son buenos, porque encuentran lo que es. Yo sé que hay revistas y autores que hablan de que el combustible es otro, pero realmente no. Cuando uno mira son los algoritmos y la forma como se configuraron esos algoritmos, y son ideas, y todo el sistema también legal ha procurado que se promuevan esas ideas y que se promueva el desarrollo de esas ideas, se protege con la propiedad intelectual y se permite el libre acceso con el derecho a la competencia, y hay que volver a esos valores esenciales y básicos para analizar de pronto para dónde vamos y a dónde queremos llegar. ¿Listo? Muy gracias. No sé si hay alguna pregunta para Víctor o... Creo que ya estamos como tarde. Podemos usar 5 minutos si quieren, bueno, o podemos irnos a tomar café. O sea, yo sí considero que el temor con los algoritmos es fundado por, ponga el dilema del prisionero nuevamente, los dos algoritmos que no sean iguales pueden llegar a la conclusión que la decisión óptima es quedarse callados por lo que es la que le da más beneficios. Entonces no sé si es tanto el diseño sino los incentivos como tal. Por eso, pero es un juego de suma cero. Pero esa es una excepción porque no todos los juegos son de suma cero. Entonces, en mercados donde haya juegos de suma cero, probablemente sí hay que tener unas herramientas de compliance más fuertes y estar mucho más atento. Podría, pero si usted me está hablando del escenario de una licitación, es un juego de suma cero, ¿cierto? Pero digamos que si yo, o varias licitaciones encaminadas, pero digamos que en general en los mercados digitales donde se utilizan, pues le aseguro que con los buscadores y con el tema de las agencias, mucha gente está viajando hoy en día, se abren nuevos mercados. Entonces, esa percepción es correcta si usted parte de esa premisa. Depende, es que yo no estoy diciendo que no son anticompetitivos, sino que depende de las circunstancias de cada mercado.
Y en el tema de los buscadores y los hoteles, yo siento que no es que se garantice el precio más bajo, sino que probablemente el hotel que ofrece antes más bajo tiene que igualar un poco más alto. Pues el temor es que entonces se empiecen a pegar al mismo precio. Listo. Qué pena. Doctor, yo no sé si usted está familiarizado con el tema de los smart contracts, pues que son como contratos que se van ejecutando solo en estas condiciones que van dando. Esos contratos no se podrían convertir fácilmente en una herramienta de colusión competitiva. ¿Por qué? Porque, digamos, podrían hacer cláusulas específicas como de acuerdo de precios sin que hubiera una forma directa de probarlo. Porque se ejecuta a sí mismo como, no sé, como solo. Ahí es donde viene el tema de compliance by design, que precisamente es, tenemos que configurar todos esos algoritmos. Y yo le entiendo perfectamente el tema de los contratos porque se van a ir ejecutando solos. Y ahí es donde la protección de la Unión Europea tiene mucha relevancia, y es que yo no sea sujeto de un proceso totalmente automatizado, a menos de que tenga esas garantías de levantar la mano o de poder, digamos, cuestionar. Desde el punto de vista de libre competencia, por supuesto, pero siempre entiende que hay un paso anterior de configuración de esos contratos inicial, de una intervención humana. Y entonces la intervención humana pues tiene que ser mucho más estricta respecto a la elaboración de esos smart contracts. Pero esos son los riesgos, que es que se empiezan a ejecutar un montón de cosas sin intervención humana y el tema probatorio se vuelve súper complejo, porque es que se empiezan a ejecutar y ya no hay esa interacción humana donde se han encontrado usualmente pruebas de las conductas. Claro, pero es por eso le digo, entonces las herramientas de la autoridad también se van a desarrollar y tienen que entrar a decir, ok, en este escenario yo cómo voy a entrar a investigar esto. Es un tema de desarrollo investigativo. Gracias. Gracias.